ese momento tenemos además una competición y lo ponemos por escrito? Por la Puebla de Arganzón. No es por lo que hay allá. Bañares pertenecía a los señores de la Puebla de Arganzón. Estavillo pertenecía a los señores de la Puebla de Arganzón. De hecho, son señores también de Estavillo. Que era exactamente, la familia Fernández de Velasco. Los condes de Treviño, los Manrique de Lara y los Velasco se llevan muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Y cualquier motivo es, diríamos, algo que van a tomar que afrenta a su historia, su pasado, etcétera, y empiezan a trastear, a discutir constantemente. Se casan de vez en cuando para ver si la cosa mejora, pero no mejoró en ningún caso. Ahí es donde justificamos pues, presiones en algunas ocasiones cuando hacen algunos acuerdos, venden derechos en zonas limítrofes entre sus territorios, pero en otras ocasiones van a tenerlo un poquito más fuerte. Y esto es lo que se va a producir con San Formerio, porque de toda la zona de Haro los Velasco eran señores. Y entonces está ese concepto de quién va a tener la propiedad. Como daba una idea de mucho más antiguo, arraigo y sobre todo, si esto es nuestro de toda la vida y con el santo y no hay duda, cuando tenemos que rivalizar realmente por controles de territorio hasta dónde llegamos unos y llegamos otros, pues realmente es ese elemento que te afirma. Por eso normalmente lo que intuimos es que cuando se va a pasar por escrito está un poco esa competición. Que nos dirá el mito, que más o menos la primera geografía nos va a hablar del siglo III. Las otras diríamos que van a ser un poquito más tardías, pero son más extendidas, nos va a hablar realmente del siglo VI. Me da igual, la tradición nos va a decir que era de una Cesarea. Nosotros vamos a decir que era de Cesarea de Capadocia. Nos vamos a Turquía. Ellos van a decir que es de Cesarea del río Tirón. ¿Y se lo cree quién? De Capadocia. Ah, yo eso ya no me meto. Sí. En ese caso, la tradición será afirmar lo que era un fenómeno helenita, propio en toda Europa, diríamos, pues un personaje que realmente se había apartado, era muy bueno. Esto siempre vamos a sumarlo a por qué se aparta y es bueno. ¿Qué es lo que hace? Es que era un gran heredero, pero decide que no va a tener toda esa herencia y la reparte entre los pobres. Se aparta al monte y sigue haciendo algo por los pobres. Y en este caso va a ser protector de los animales, en nuestro caso, por eso se va a considerar que lo que hacía era ordeñar y entregaba los alimentos que él generaba a la gente pobre de la ciudad. Marcamos así siempre como un punto de unos y de otros. Va a ser perseguido por cristiano y va a ser martirizado. Le cortamos la cabeza. Importante. Importante para otras cosas, pero prefiero importante para otras cositas de lo que tenemos aquí. Y claro, la idea es, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos a enterrarlo? Pues un hecho milagroso siempre es, Dios va a decidir dónde lo vamos a enterrar. Y algo muy habitual, ponemos el cuerpo a lomos de una mula, yegua, dependiendo un poquito de qué geografía sigamos, y donde la yegua se pare, ahí lo vamos a hacer. Y la yegua, desde Capadocia, dijo, venga, me pongo en marcha. Viene, en este caso, al monte, y cuando sube, hay un momento, sabéis que está la fuente, bueno, es una surgencia en este caso, que se dice de la patada. Es porque cuando va subiendo, para entendernos la yegua, hay un momento en el que da una patada a una piedra y surge, mana, en este caso, el agua. Esto es muy habitual, en este caso, en los montes. Y veréis que también es importante, ahora no tanto, pero en su momento sí lo fue para el lugar en el que estamos. Y decide que aquí arriba es donde se va a hacer. Hay una geografía un poco más seria que nos dice que no fue una burra, que en este caso va a ser otra santa la que decide traerlo hasta aquí. Pero también está un poco la competición, como os decía, en este caso con el tema de Bañares, y por eso, bueno, están un poquito entre una y otra. En cualquier caso, se va a instalar aquí arriba, diríamos un poquito, el santuario. El templo, iglesia, para entendernos, es tardío, pero tenemos referencias que existían, por supuesto, antes de estas tradiciones ya pasadas por escritas del siglo XVI. Tenemos referencias ya del entorno de San Formerio con nombre de santo, me refiero en este caso, para el siglo XII. Por lo tanto, había un elemento de culto. Ahora, es en el siglo finales del XV, principios del XVI, cuando se va a engrandecer. Cuando hablamos del culto, diríamos de forma un poquito especial. Es cuando vamos a hacer la tumba, cuando ponemos por escrito, cuando buscamos retablos. O sea, lo que hacemos es un poco darle mayor importancia. Antes era
una ermita más para entendernos, un lugar de culto más, pero lo que vamos a hacer es un supra, vamos a subirle un poquito, en este caso en el escalafón, y posiblemente estén detrás, de nuevo, en este caso, la figura de los condes de Treviño, con esa idea de patrón del condado de Treviño, en el que nunca ha habido nombramiento. Digo, estas cosas son cosas que se dan por hecho, pero no hay que buscar un nombramiento en el sentido estricto. Eso va a hacer que más o menos, cuando nosotros estamos pensando un poquito en el espacio, la iglesia, lo que tenemos a nuestra espalda, normalmente se abría al sur, que es más o menos donde estamos ahora mismo al sol. Pero después lo hemos ido cerrando de una serie de construcciones y de elementos que van más allá de exclusivamente, decimos, bueno, había que hacer una casa para la divisa cuando estaba llegando. Bueno, es que también es un lugar de control, diríamos, del espacio en el que estamos, que hubiese siempre soldados, y no me refiero en este caso a franceses ni nada, gente en este entorno más o menos vigilando, estando, ya nos condiciona que posiblemente seguiríamos manteniendo algún pequeño detalle defensivo, no en activo perfecto, pero seguir manteniéndolo. La idea también poco a poco, en el siglo XIX, que vamos a tener bastantes conflictos, hará que refortifiquemos el espacio. Y por eso todo ese frontal realmente es nuevo. De hecho, ya sabéis que ni siquiera la puerta estaba en esa zona. Igual que cuando vamos a ir creando, diríamos, modificaciones en lo que van a ser los límites, a todo, a lo que hoy llamamos el refugio, a lo que llamaremos la ermita, le vamos a ir haciendo esos cambios para que resulte más encastillado de lo que en origen, para entendernos, tenemos que pensar. Que más bien habría unas construcciones encastilladas en el entorno de lo que sería realmente la peña, la iglesia más o menos separada. Cuando voy engrandeciendo la iglesia, esa estructura tengo que cambiarla y al final acabo cerrando los perímetros para que todo tenga esta especie de forma de castillo, entre comillas, que tiene ahora. Pero bueno, primero me ocupo un poquito de lo religioso, luego trasteamos un poquito con el resto. Y aprovecho, puede ser con maldad de vez en cuando. Este murete y esta puerta, ¿alguien sabe por qué estaba? Qué desastre esto, ¿verdad? Bueno, a ver si le damos un poco de razón. ¿Me acompañáis dentro primero? Ahí va. Bueno, el tamaño de la ermita, que lo vemos en este caso con un buen tamaño, es una estructura bastante grande, no tiende a ser muy alta, interpretamos realmente que eso es más bien por el lugar que vamos a tener, por la cuestión de los vientos, de esos detalles, para que sea un poquito más controlado. La iglesia, para entendernos que estamos viendo ahora, la mayor parte de ella es del siglo XVI, pero con unas reformas importantes del siglo XVIII. El volumen de planta, más o menos del siglo XVI. Imaginad una altura más o menos como la que tenemos ahora. Vamos a levantar una capilla en ese lateral. Y vamos a levantar la otra capilla, en este caso más importante, la capilla de San Formedio, en este caso en ese otro lateral. Esa es un poquitito anterior. Pero voy a tener un problema en la estructura. Y en el siglo XVII tengo que rehacer esas dos bóvedas. En el siglo XVIII voy a rehacer esta y cambio completamente la cabecera, porque lo que voy a hacer es el camarín en la sacristía, lo que tengo detrás, porque me apetece ser un poco, diríamos, como más teatral, y quiero que el santo pueda hacer misas también al otro lado. Lo voy a poder mover, quiero en este caso modificarlo un poco. Por eso el volumen ha cambiado a lo largo del tiempo. Más o menos. Me quitáis este blanco, me ponéis unos cruces como esas dos bóvedas, me las ponéis un poquito por este lugar, no mucho más. Y en ese momento, el retablo que teníamos iba a ser este, por los restos, mejor dicho, que nos quedan del retablo, van a ser estas piezas. Eran unas piezas
que hacemos a principios del siglo XVI, unas pinturas grandes, para que os hagáis una idea más o menos tendrían este tamaño, que las íbamos a disponer en un retablo y nos iban a contar la historia del santo. El importante era el santo, y había que explicar un poquito. Y entonces vamos a ver cómo hay gente con lanzas y cómo San Formerio, por lo tanto quiere decir que son soldados, algo está pasando de forma obligatoria, no es voluntario. Y San Formerio está en unos carboncitos, lo están intentando quemar, pero esto no va a matarle. Por eso vemos aquí a un señor con una espada, fijaros además qué forma de espada, la típica para entendernos que nos imaginamos del ámbito oriental, y con testigos, porque es importante, le vamos a cortar la cabeza. El martirio, por lo tanto, el principal, el único, porque el otro suplicio no muere, va a ser que le corten la cabeza. En ese mismo momento hacemos también esa sepultura. Así que lo que nos importa es el santo, la vida, la historia, qué dices, cómo, qué venía, cómo tenía, de dónde había nacido, cómo era su nombre. Necesitamos datos, por decirlo de alguna forma. Y estas las dejo luego por aquí para que las podáis ver un poquito mejor. Esas piezas, aprovecho ya que para estuvieron en la ermita y estuvieron reaprovechadas en el camarín, detrás, en la sacristía, hasta que hubo que hacer reformas. Y a la hora de hacer reformas, desgraciadamente, se contempló que si se vendían esas obras, pues podíamos aplicar el dinero para hacer el arreo. Es una pena porque era de lo mejor que tenía desde luego la ermita. Se venden en el anticuario y que hoy por hoy las tenemos, diríamos, en paradero desconocido. O sea, a la hora de estar en venta, están en paradero desconocido. Las fotografías que estáis viendo son unas fotografías de principios del siglo XX, aunque se publicaron un poquito tarde, se publicaron en el año 68. Pero bueno, imaginamos, para entendernos, con esa pintura, con ese color, porque a la gente le importaba mucho lo que tenía que ser el santo. Y hacemos esa estructura tan bonita, en este caso, que tiene el sepulcro. Cuando percibimos un poquito el tema del sepulcro, ya sabéis que solo este frontal tiene representaciones y los otros no. Los otros, para entendernos, están sin haber sido trabajados. Cuando pensamos un poquito, que vemos que tiene pequeñas esculturas, que abajo también tiene un hueco y que arriba tiene esas cresterías, arriba tenéis que... Un segundo. Las de arriba, que tenían que estar, son piezas como esta. En este caso, una Santa Bárbara. Hay el resto de un Cristo y de un San Pedro. Así que arriba del todo me ponéis una cruz de piedra todo, ¿eh? En esa especie de columnilla que está subiendo para arriba, en esa pequeña balaustrada, me vais colocando otras pequeñas piezas en altura. Así que íbamos a tener un sepulcro en el que en la parte baja estaba el santo con su forma, tumbado, la cama, vacía, porque era santo. Así que sube, diríamos, a lo que es propiamente el cenotafio. En el interior se guardaba el cuerpo y la cabeza. Y las escenas nos decían qué es lo que había hecho. El martirio, tal, lo teníamos puesto en el retablo, y aquí nos dice qué es lo que había hecho. Una ciudad y unos personajes que salen mientras él accede con alimentos. Va a alimentar la ciudad. ¿Cómo logra esos alimentos? Para entendernos. Y lo que nosotros estamos viendo es que está evangelizando a animales. La naturaleza, para que él queda claro que es un santo, la naturaleza se pone a su servicio. Y él con eso lo que hace es buenas obras. Se lo da a la ciudad. Por eso va en ese orden, de esa manera. Y luego en la parte de arriba, uno más de los santos, con la cruz, con todo lo que sería la idea. Así que el sepulcro, lo que nos ha hablado un poco es de, no hay duda, el Señor que está aquí es un santo, santo, santo. El cuerpo lo vamos a guardar ahí y la cabeza también. ¿Cómo se guardaba la cabeza? No lo habéis conocido. La cabeza se guardaba en un relicario de plata. Y estoy seguro que todos tenéis en mente, cuando hablamos de una cabeza de plata en Álava, San Víctor de Gauna. Imaginarlo exactamente igual. Ya sabéis lo que va a pasar y por eso os he dicho lo del agua. Realmente, con ese detalle, lo que hacían era, cuando nos toca salir, cuando tenemos que venir a este santuario, ¿qué es lo que vamos a enseñar? La cabeza de plata, el
rostro, para entendernos, del santo era el relicario, lo que todo el mundo quería ver, porque se le cortó la cabeza. Entonces, la idea era, ahí enseñamos lo más importante. Por eso hoy incluso tiene su propia, para entendernos, urna. Y lo vamos a empezar a vincular la tradición a los dolores de cabeza. Ya que le cortan la cabeza, pues va a abrir los dolores de cabeza, pero también la protección de los animales. ¿Qué es lo que se hacía a lo largo del tiempo? Cuando la gente venía por aquí y le dolía la cabeza, pues venía y le pedía un poquito al santo, oye, mira, quítame el dolor de cabeza y tal cual, y lo hacía. Pero cuando era un 5 de enero y estaban en casa, pues había que subir aquí para ver si te dejaba de doler la cabeza. Para evitarlo, adyacente a la escultura que había abajo, se le iba quitando trocitos. Iban erosionándola y se llevaban trocitos de piedra para disolverlos en agua y beberlos cuando te dolía la cabeza. ¿Qué es lo que hace? Que para 1742 no tenemos ya bulto, para entendernos, abajo, porque claro, nos lo hemos ido cargando. La cerámica, esa es bastante más tardía, se va a hacer en 1942, ahora estoy dudando, y es cerámica de Manises, lo que hoy está ocupando donde antiguamente estaba ese cuerpo, para entendernos, ese volumen. La brutalidad que hacíamos de quitarle eso y pues hace que todo esté así de mal. No, lo de abajo sí, ahí somos culpables. Pero el resto se ha ido estropeando cuando el espacio fue, para entendernos, utilizado en varias guerras, profanado, y bueno, vamos a tener un montón de perrerías. Una de las perrerías, así un poquito como más penosas, es la que se va a producir en 1800, punto. La Guerra de la Convención. Ya sé que luego todos pensamos en Napoleón, todavía no ha venido. En este caso, en ese momento, pues hay un aviso que hay franceses, todo para entender, estamos en guerra, en esta zona hay franceses que han llegado a San Formerio. Y al cura que le tocaba ese año, que era el de San Esteban, sube corriendo para aquí arriba. Y le echan de muy malas formas. Y dice, ay madre, no va a haber cuerpo, esto va a ser un desastre, lo ha profanado todo. Pero chico, a que bajando, vio un atillo de tela. Dijo, ay madre, lo cogió y eran los huesos de San Formerio. No faltaba ni uno. Ni un hueso faltaba. Los fue contando todos. Es el momento en el que va a desaparecer la pieza de plata, porque lógicamente lo que hicieron fue, para entendernos, romperla y quedarse, el cráneo seguramente lo abandonaron, pero lo que hacen es quedarse con esa pieza de plata. A partir de ese momento hay muchas preocupaciones y lo que van a hacer es, cada vez que había una cierta inestabilidad, corre que hay que hacer algo. 1810 incluso la ermita se tapió para que no entrasen más, diríamos, los franceses que ya habían entrado. En este caso sí, ahí ya hablamos de Napoleón, en este periodo ya hablamos de Napoleón. Y bajan los restos. Hay veces que han estado en Pangua, veces que han estado en San Esteban, hay veces que han estado en Burgueta, vamos a decir, dependiendo un poquito del momento en el que estemos. Y por eso, cuando vuelven las carlistadas, volvemos a hacer exactamente lo mismo en este lugar. Durante varios momentos se venía, se cogía esos restos. Ahora, lo que no se podía coger, para entendernos en este caso, lo que era la sepultura, pues una vez le faltaba una, la otra a la otra, la otra a la otra, y por eso realmente bastante afectado. De ahí que no lo mantenemos realmente como en su momento, diríamos, fue pensado. Y os hablaba de la tontería de la puerta y de todo ese tipo de cosas, porque si hoy os digo, bueno, y ahora hacemos las cosas un poco, no sé de qué manera, ¿cómo la gente puede venir a ver al santo, no? Digamos, ¿cómo pensamos? Nadie iba a entrar por el presbiterio. Esto, mal asunto, no se iba a considerar. De hecho, esta puerta está hecha para coger los restos y exhibirlos aquí, para que el cura, para entendernos, no tenga que pasar por allí. Está dentro todo del ámbito, para entendernos, sacro. Y es el otro acceso, el que realmente está hecho, diríamos, un poco para las personas. ¿Qué es lo que hacemos? Entramos por esa puerta. Bueno, hacemos, ¿me entendéis? Entramos por esa puerta. Veo lo que ha hecho el santo. En esta parte es donde se ponía, se exhibía la cabeza, a veces incluso se abría para ver la urna con los restos, la antigua, Y luego no te entretengas, que hay mucha gente esperando, salías por la otra puerta. Y era una forma de la otra puerta estrecha de controlar. ¿Y qué es lo que te daban con ese murete? Pan.
Siempre se entregaba, era un elemento positivo de han venido, la gente está y la cofradía, la divisa en este caso, da una colación, da algo para entendernos, igual que ha hecho el santo, en este caso lo hacen las personas. Y por eso las puertas realmente se colocaban en ese lugar. Ni la reja es de ese periodo, ¿eh? Somos conscientes de que la reja, fijaros donde tiene los agarres, un poquito más abajo, había rejas, no se tendrían que abrirse hacia afuera porque si no estorbaban lo de dentro, pero era un ciclo para poder ver al santo sin que la gente entrase, diríamos, un poquito al presbiterio y lógicamente que el cura pudiese también coger la cabeza cuando le interesaba para ponerla en el altar o lo que fuese correspondiente. Ahora nosotros no hacemos eso, ni mucho menos, pero en su momento era esa idea de la gente quiere ver, estar, tal. De ahí viene la tradición de meter la cabeza en el sepulcro. Eso es muy moderno. Eso antes no se hacía, como podéis imaginar. Se bebía agua que había tocado la cabeza, elementos bendecidos, pero no se hacía ese otro tipo de cosas. A medida que vamos, diríamos, acercándonos un poquito más al siglo XX, es cuando se empiezan a hacer un poquito esas cosas. A ese retablo se le quita ese agujero para que podamos tener realmente la cabeza y meter la cabeza, porque en el otro ya me diréis cómo metéis la cabeza, es una cosa muy difícil. Entonces el agujero, para entendernos, donde se metía la cabeza era en el retablo, no era en este caso en el sepulcro, pero encima estaba la cabeza del santo, ¿no? Esa cosa de acercarte un poquito más. Son tradiciones, son formas, pues bueno, poco a poco diríamos un poquito con la gente, con el tiempo. Más o menos tenemos que imaginar esto siglo XVI, siglo XVII. Vamos a hacer reformas en el siglo XVIII y creamos este nuevo retablo. Aquí es sorprendente, es que no nos interesaba la vida del santo. ¿Dónde tengo la vida del santo? Pues los dañescos se pusieron chulos y dijeron, estamos haciendo un retablo fantástico en nuestra iglesia. Nos emperramos en que en San Formerio tenemos que hacer igual de bonito. Y le encargamos también al Parado que haga este retablo barroco. ¿Y qué hacemos aquí? Pues vamos a darle culto al santo, pues él en medio por lo menos. ¿Qué protege o sobre qué, diríamos, personas y advocaciones tiene? Aquí vemos a San Antón, protector de los animales, porque él también es protector de los animales. Y al otro lado, ¿quién tenemos? San Roque. Fijaros, el perrito, la llaga, las pestes, las epidemias, las enfermedades. San Formerio, en este caso, también es ese protector. Por eso es una forma de decir, pues igual que hay otros, diríamos, como santos más universales, si queréis, ¿no? que se sabe qué protecciones tienen, pues esa es la idea de decir, lo que nos interesa un poquito más es a quién estamos protegiendo, dónde estamos, en este caso, un poco más hablando. Independientemente ya de la vida propiamente del santo, de si le cortan la cabeza o no le cortan la cabeza, ya eso cambia. Al otro lado se podía hacer, de hecho el camarín se reaprovecha el antiguo retablo, se coloca en el interior y se podía hacer teatral, se podía abrir, cerrar las puertas en este caso, no solo para sacarle y llevarlo en procesión, sino también para ciertas misas o ciertas peticiones se podían hacer solo en la sacristía, ¿no? Diríamos en este caso un poco más como ese espacio cerrado. La sacristía, nos levantamos, pasamos para allá. El propio de San Formerio. Sí, además me lo dejó bien. ¿Y este? Sí, este lo tengo. Pero este me lo dejó bien para tener alguna los últimos años. Vamos a ver, sin disciplina cuadernal, está aquí dentro. Todo está el folio sin detestar. Bueno, como ya lo tienes, entonces... Bueno, sí, sentados, eso es, aprovechar un poco... Nada, la fuerza no tiene que existir. Cuando pensamos en una sacristía,
no solemos pensar en una, fijaros la ermita, el tamaño que tiene, el tamaño descomunal comparativamente que tiene la sacristía, ¿no? Con esa bóveda que encima es grande. Y es porque todo este espacio se convierte en un lugar, diríamos, propio, pues para el propio santo. Ya veis que tengo un contraltar, tenéis que imaginar aquí esas tablas que os decía un poco que se aprovechaban, y la imagen es, puedo poner aquí unas luces, unas partes más altas, y así una noche hago una vigilia al otro lado y veo al santo rodeado de luz. Esto es muy siglo XVIII barroco, claro. Estos momentos de, ay, que parezca sobrenatural, que parezca especial. Gente cantando aquí dentro y lo escuchas fuera. Entonces, es un aprovechamiento, el camarín era un aprovechamiento para hacer una liturgia, diríamos, un poquito diferenciada, aunque luego lo podemos aprovechar también, lógicamente, como un espacio de sacristía. Cuando aprovechamos como espacio de sacristía, hoy tenemos una imagen pues, un poquito diferente por todas estas ventanitas para entendernos que veis alrededor. Esas ventanas las vamos a hacer en el siglo XIX. Realmente, en una de las guerras carlistas, aquí las dos más importantes fueron 1835 y 1875-76, para nosotros más 76. Justo, diríamos, lo que van a hacer es, los soldados toman este espacio como un lugar de castillo y lo que hacen es abrir esas ventanas para poder realmente defenderse, como si fuese, en este caso diríamos un poco, ese elemento de último recurso. Es en ese periodo donde hay una muy seria inestabilidad, pero tan rápida, diríamos, que no podemos hacer una guerra al uso. Para que me entendáis, los franceses, cuando siempre hablamos un poquito de esta idea, los franceses estuvieron aquí, por supuesto, con Napoleón, están por aquí, para controlar el camino, por supuesto, pero lo pueden tener como un punto fuerte, importante, donde van a poder controlar. No, está demasiado alto. Es un sitio que sí me ayuda para avisar de un sitio a otro, pero es difícil que yo lo pueda defender porque la gente se me escapa, para que me entendáis en este caso. Por eso, no me voy a preparar para aguantar un asedio. ¿Cuál es el paso angosto con unos cañones que se puede evitar el paso? Eso es Peñamaría, nosotros estamos demasiado lejos. Por eso, aquí tuvimos franceses, pero no se en Castilla, de esa manera que tenemos igual un poco a su miedo. Justo cuando lo vemos ya sería un poquito posterior. Por eso, el momento en el que nos estamos encastillando es el momento en el que las tropas se mueven bastante y vamos a tener isabelinos y carlistas, es lo que hablamos. Y la toma de San Formelio y una batalla de San Formelio, en este caso en el año 76, que nos habla un poco de cómo se desaloja, para entendernos, este espacio por un general. Como punto, diríamos, un poquito especial. Es un antecedente de la que luego llamamos la batalla de Treviño, que estaría en Franco. En sentido explícito sería más bien fincas que están entre Franco y entre Treviño, ¿no? Un poquito para darle nombre. Por eso el camarín hoy pues, tiene un poquito esta imagen distinta. Por cierto, aprovecho como detalle con estas cosas que hablábamos de culto y cosas por el estilo. San Formelio sigue siendo importante. Este año el Obispado de Vitoria ha hecho el propio de los santos de Vitoria y uno de ellos ha puesto de San Formelio. Sus lecturas para su día, para su tal, para su cual. Por eso me refiero que las cosas de culto que hoy nos puede parecer un poco más sorprendente, sin que hoy nadie crea si venía de Capadocia o venía de Pernambuco, pues son detalles que también pues, hoy los seguimos un poquito manteniendo. Pero bueno, esto es un poco momento santoral, lo de la iglesia. No sé si tenéis alguna pregunta, algún detalle. Pues ahora vamos a trastear un poquito por detrás, hablamos un poco de cómo era el espacio para entenderlos durante las guerras y vemos las tumbas que tenemos justo aquí en la capilla. En ese costado y la vuelta, el giro que voy a tener que llevar a cabo va a dificultar bastante, diríamos, el acceso. Por eso, por eso realmente es el acceso, para entendernos, moderno, el que utilizamos hoy en día, cuando el acceso, diríamos, original estaba en esta zona. Y ahí que no nos sorprende también que toda la estructura, para entendernos, de la espadaña. Fijaros la espadaña cómo se apoya a la derecha en un muro fuerte, bastante grueso. Son restos, para entendernos, de esas fortificaciones que os comento. Son de esas refortificaciones, mejor dicho. El volumen de la iglesia, en estas partes con los contrafuertes, los vemos bastante duros y más o menos iréis siguiendo, intuís, cada ciertos periodos, unas ventanas, lo que pasa que en este caso están cegadas. Claro,
cuando en este muro, que no se solían abrir muchas ventanas, porque eso es propio dentro de lo que es la iglesia, pues chico, pues vienes a hacer aquí la misa o lo que sea, tú entras por aquí, tienes más espacio, vas al sur, el sol, más agradable, pero te vas dando cuenta de que esto puede tener esa forma, para entendernos, muy encastillada. Lo cierro, al refugio, en este caso también le doy con unos muros bastante toscos, pero sólidos, que es realmente lo que vamos buscando, aprovechando muros medievales, que es lo que tenemos, diríamos, en la zona un poquito más, más brusca, y aprovecho todo este volumen realmente para ir encajando un castillito que va con todas sus ventanas, más o menos, ya veis que se sigue muy bien en todos sus perímetros. En ese periodo, fijaros todo este desmonte del muro, algo tuvieron que hacer allí, seguramente para poner un bastión, algún elemento, lo que hacen es modificar completamente lo que hubo en ese rincón. Como la bóveda es del 18, la que tenemos en este caso dentro, realmente se nota que no tuvieron mucha dificultad a la hora de hacer ese pequeño cambio. Desde aquí, si nosotros pensamos en cómo te voy a atacar, no estoy pensando que voy a venir con unas grandes artillerías ni nada por el estilo. Es un castillo, para entendernos, moderno el que estamos viendo. Y vamos a utilizar este punto también para tener un telégrafo óptico. El telégrafo óptico era una forma, diríamos, relativamente rápida de poder comunicarse. Y aquí vamos a crear uno muy poquito tiempo, muy efímero, en periodo de guerra. Luego desaparece. Por eso la línea, en el sentido más estricto del telégrafo óptico, estaría casi en Miranda, realmente en Quintanilla y en La Puebla, ¿no? Que sería un poquito más o menos ese sector. Sin embargo, en época medieval, cuando pensamos un poquito en este rincón, con una torre, sin una iglesia tan grande, para que no le comprometa, un rinconcito, vamos a decirlo más o menos, de iglesia, para que no le comprometa, y seguramente alrededor, como os decía, más bien pequeñas casas, pequeños núcleos chiquitinos que nos irían acompañando más o menos por todo lo que sería la falda del monte. ¿Hacia dónde iban a ir los caminos más importantes? Lógicamente los caminos más importantes iban a buscar realmente el entorno del Ebro, lógicamente, ¿no? Zadorra, para luego el Ebro. Y los menos importantes nos van a quedar un poquito en el otro lado. Pero tengo un camino intermedio, que es el de Añastro, para que nos entendamos, que también está casi, diríamos, en la zona en la que estamos. Y por eso Añastro también va a formar parte de la divisa, sin estar en el sentido explícito en la falda, como está en el resto de los montes. Y es por ese contexto, diríamos, más o menos, de cuál es la geografía, primero social, después un poquito política, de lo que sería esta pequeña estructura. Añastro, de hecho, incluso los campos que tenía a su disposición han hecho siempre que sea una de las aldeas más importantes que hemos tenido en la zona. No solo por los volúmenes, las casas, lo que sería un poco la agricultura, compró incluso su propio ayuntamiento, pues realmente tuvo esas opciones por cómo explotaba esa zona del valle. Sin embargo, vosotros, como de Burgueta o en menor medida, en este caso de Pangua, eran también por usos vinculados al camino. Burgueta es torre pequeña. Habla, lógicamente, que estaría donde se encontraba lo que es la venta, que estaba un poquito más abajo. En ese caso, por ejemplo, pues es donde posiblemente lo que había era eso, una torre pequeña. Pero la idea, en este caso, de atender el camino, vincularse al camino, es lo que ha dado, diríamos, un poquito como más riqueza, en este caso, a esas aldeas, a ese entorno, y sin embargo, igual, más agrícolas han sido, sin embargo, elementos como Añastro. Pero bueno, para ver un poquito, como os decía, ese detalle de las tumbas, nos vamos a acercar a las que mejor se ven. Bueno, el campo, como os digo, realmente de tumbas es bastante amplio. De hecho, los árboles también las tienen, aunque no se perciba. Algunas las veis muy bien en este caso. Si quitásemos tierra, enseguida estaríamos viendo en este lugar. Y más o menos veis la posición. Veis también toda la cimentación, en este caso, que tiene el entorno, para entendernos, de lo que sería la iglesia. Y veis cómo tiene esa especie, para entendernos, de pequeño desmonte que va poco a poco bajando hacia abajo. La orografía del monte tiene, como diríamos, dos pequeñas surgencias de roca. Es toda lumaquela, toda es un tipo, para entendernos, de caliza fácil. Tiene como dos estructuras. Y lo que percibimos es que hay una abrasada en ese entorno, que es más o menos por donde estaría la ermita, dentro también de la ermita,
Y por eso intuimos que la primera afección que hace el ser humano la orienta más bien hacia la zona del refugio, y que luego la iglesia estaría ubicada, para entendernos, como en un segundo momento constructivo para entendernos. Y después ya tendríamos todo el tema de las tumbas, intuyendo, para entendernos un poquito, como ese traslado. La primera ocupación, seguro, tuvo que ser la zona del refugio, luego empieza el hecho religioso, seguramente contemporáneo a esas primeras referencias que tenemos, y luego la gente comienza a enterrarse aquí. Si hubo una localidad, eso aquí arriba, eso no lo hemos localizado, ahí no podemos llegar, pero sin lugar a dudas, el hecho de ser enterrado aquí con la vista que tengo, lo que me marca más o menos sería el límite de mis comunidades. El hecho de ver las tumbas, si me acerco a otras áreas, a otras zonas cercanas, claro, pienso y digo, claro, ¿dónde tengo más? En el condado de Treviño. Tengo en Ochate, pero claro, Ochate con todo su lío. Voy al Año, me acerco a Faido, voy viendo ese tipo de tumbas, y entonces decimos, están vinculadas a un fenómeno, el eremitismo. Y en el caso, el eremitismo serían personas que venían de fuera y que lo que van a hacer es, para entendernos, aislarse. En el caso de Laño y Ascarza, puntos que tenemos, en este caso hay una autora que se atreva a decir que la forma de espiritualidad de esos eremitas que están es pacomiana. Eso quiere decir que viene de Egipto, para entendernos. Pero genéticamente, pacomiano, perdón. Y genéticamente nadie viene de Egipto. O sea, Laño es endogámica. O sea, no vamos, entre ellos y a veces casi en sí mismos. O sea, no se mueve nada. Lo que llega es la forma, para entendernos, de crear, de rezar de esa manera. Y en general tendemos a volcarlo sobre la mayor parte de los santuarios que tenemos. Esto hace que a veces digamos, San Formerio, ¿qué tiene que tener como origen el santo? Un eremita que se aparta. Él se apartó en Capadocia, eso nos lo dice la tradición, pero de la misma manera que aquí teníamos la referencia de que unas personas se habían apartado para rezar, esto es lo mismo que nos va a pasar en San Formerio, pero las evidencias más antiguas que tenemos no nos estarían hablando exactamente de un eremita, sino más bien de una población de control, diríamos un poco del territorio, pero es verdad que tendemos a pensar siempre, fue un eremita el que vino aquí, y que luego se hace santo, y que bien, y que tal, ¿no? En nuestro caso, con la geografía cambia, y encima va pasando el tiempo y decimos, nuestro santo es un poco soso, vamos a animarlo un poco. Y ya sabéis que habrá una tradición que dijo que realmente los santos no habían venido de Capadocia, que nuestro santo era de aquí, y que tenía dos hermanos más. Uno se llamaba Juan, el otro Felices, y iban a las fiestas de los pueblos montando tal follón que al final se dijo, nada, los vamos a reñir, los vamos a separar, y cada uno a un monte. Formerio a este monte, Juan va a San Juan del Monte, en Miranda, y San Felices va a Bilibio, en este caso a esas zonas. En el caso de Bilibio, sí empieza como un eremitorio, lo de San Juan del Monte es una maravilla pura. Realmente San Juan del Monte, la iglesia, la primera referencia que tenemos es de San Juan Bautista, y había otro San Juan dentro de Miranda. Lógicamente, todo en su término, pues a uno empezaron a denominar la del monte, y a otra, lógicamente, la de Miranda, hasta el punto de que luego piensan, no, es un santo, y entonces es San Juan del Monte con su propio santo y todo. Y los terceros somos nosotros, que se ponían en contacto, en comunicación, el cumpleaños de cada uno, entre comillas, la fiesta, vamos a decir un poco, de cada uno de ellos. Esas referencias que son mucho más cercanas, pues es una forma, llega un momento en el que da igual si la geografía nos ha dicho que es de esto otro, estamos realmente en ese lugar cercano, igual que cuando le quitamos la roca para disolverlo, pues realmente hay ese elemento más popular, lo digo en el buen sentido, entra con bastante fuerza. Dentro un poquito de estos detalles de lo popular, las fiestas también que se celebraban en San Formerio, pues van a ser un poco especiales. Una hace tiempo que no se celebra. Si os digo cuáles son las fiestas más así, las fechas, ¿cuáles serían? Me diríais, bueno, el 25, lógicamente, de septiembre, el día, aunque hoy se haga el tercero, y luego diríamos, ¿cuándo empieza la novena? Hoy me diríais, pues entonces tiene que ser Pentecostés, el lunes de Pentecostés. Realmente la fecha que se celebraba normalmente era el lunes de Resurrección, para entendernos. La Pascua de Resurrección ha sido la fiesta hace años,
era la fiesta, diríamos, de las fiestas más importantes que se hacía aquí arriba. Antiguamente incluso cada uno de los pueblos de la divisa subía en fiestas particulares cada uno un día, no quiere decir que el resto no subiese, y el día más importante por supuesto siempre ha sido el 25, en ese caso ese siempre lo ha mantenido, pero era una forma, diríamos, un poquito de mantenerse. Antiguamente incluso tenemos algunas referencias de cómo se aprovechaba para hacer algunos mercados. Mejor no te acerques porque son mercados peligrosos, porque quién va a vender de forma transeúnte, y entonces es comunidad gitana la que solía venir a montar en este caso pues algunas zonas de arreglos, de ventas, y entonces se aprovechaba. No era una feria de ganado, no era una feria como se hacía igual en otros lugares. Y también ese elemento de que al ser el patrón, que la gente puede subir y que se va a hacer cientas entregas de pan, este murete que estáis viendo aquí abajo, antiguamente tenía unos techos, pero también se utilizó en origen para hacer esos, diríamos, repartos de comida. Luego viene bien para las comidas populares. Sí. En vez de hacerlo como se hacía, diríamos, al salir del sepulcro, porque ya nadie se acercaba a ver el sepulcro, ni la cabeza, eran elementos que se hacían de forma distinta, o los sacamos en procesión, etcétera, pues se hacían cosas ya abiertas un poco más al entorno de lo que es la cama. Pero bueno, son pequeños detalles. Las tumbas antropomorfas, las que mejor se ven, las vais a tener ahí abajo, para que también echéis un vistazo, y esto era un poco, pues más o menos así, pues para contaros alguna cosilla de San Formenio. Seguro que alguna cosa sabéis vosotros también por ahí, de algún chascarrillo, algún detalle. Pero bueno, y esa era un poco la cosa. La tumba del inglés. La tumba del inglés. Ay, mira, esa no la conozco yo. Hay una tumba que era la tumba del inglés. Aquí. Y de inglés de... ¿Inglés? Inglés. Pues de repente dijo un inglés, pues un inglés. Yo no me acuerdo, sí, cuando era, pues eso, frío y tal, Mira, yo esa no por la... ejemplo, yo me acuerdo la zona esa de ahí, porque yo la conocí solamente en las ruinas. Que había se llamaba la zona de los caseríos. La zona de los caseríos, sí. De los caseríos, que ahí estaban los Velasco, y había ahí un cas enorme, que solo había piedras por todos lados, que se llevaron todas. Y decían de eso, de que había ahí... Yo vi solamente las ruinas, yo dirle a mi abuelo, vamos, que subía con él, y yo subía, mira, y esto es la zona de los caseríos. Y sí, eso también nos han comentado. El tema luego es que aquí tampoco ni se ha hecho excavación arqueológica ni nada para apenas echar un vistazo un poco a lo que son las tumbas, pero no se ha hecho una excavación arqueológica. Tampoco se ha hecho una lectura estratigráfica completa de los muros, entonces bueno, ahí sí que es verdad que... También me acuerdo que el pueblo de La Rioja, Ábalos, que tiene una ermita, que se llama, las ermitas están un poco, San Martín de Pangua. En Ábalos hay una que es San Martín de Pangua. Y luego había otra, y esto ya que contaba, en la zona de Pangua, enfrente de la casa de Torre, había una pequeña ermita. Sí, pero ahora te diría que ya sabemos que no. Ya, pero fíjate, yo sé lo que se decía en aquel entonces. Siempre se ha dicho, justo enfrente donde está la cruz y tal cual, que había una ermita. Sí, que había una ermita. Pues sí se dijo a principios del siglo XIX, y ahora que se está haciendo un tema de estudios de ermitas, no, ya sabemos que ahí no. Que eso fue un bulo que viene de los años 20 por una, no estaba ahí, por una referencia directa, pero siempre se ha dicho, eso siempre se ha dicho, cosa que se lo va a hacer un compañero, entonces yo. Oye, ¿y quién es el titular de estos terrenos? De los terrenos, interpreto. Yo creo que la titular será siempre la divisa. Lo que pasa que interpreto que a lo largo del tiempo no habréis tenido ni siquiera un CIF. Bueno, la divisa no tiene ningún ente jurídico de nada. La divisa pero eso como tal, es que suele ser muy habitual. Eso es muy habitual. Lo que es esto pertenece en teoría al Obispado de Vitoria. ¿En luego qué época las campas, pasó esto a titular al no creo, Obispado es de que Vitoria? eso, yo no creo que pasase en algún tiempo a ser de su propiedad, sino que hay ciertos momentos en los que cuando hablamos de la cuestión de la divisa, al no tener tienen jurisprudencia cada una de ellas, pero no tiene entidad jurídica, bueno, desaparece. Y entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Las parroquias. Entonces, las parroquias, su representante siempre es el obispado. Entonces, por eso Catastro empezaría a ponerlo, y no me sorprendería no estará registrada. Dudo que incluso el obispado lo tenga registrado. Ahí que ponía que era del Obispado de Calahorra. Claro, porque ese Via Crucis no sé dónde está. El obispado, o sea, para entendernos, la diócesis a la que pertenecía toda nuestra zona hasta 1950 es Calahorra. Lógicamente luego ya pasa a Vitoria. Hoy estará catastralmente a nombre de Vitoria. Pero es que el obispo que murió anterior a este Iturmendi,
preguntó aquí a los labriegos a ver quién era el titular de la ermita. Y le dijeron, es de la divisa. Y si la divisa no existe, pues a ver, ¿qué está? Las dudas dentro, que vamos a picotear un poco, que yo ya tengo un poco Por de ejemplo, hambre. sí que las campas